Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Caminos de Encuentro 21 de abril. Bueno, luego de una pausa que hemos tenido durante lo que era el mes de marzo y inicio del mes de abril, hoy seguimos retomando este programa. Les saluda Alberto Agazal, yo soy animador comunitario de Fe y Alegría. Y en esta serie serie radial que vamos a iniciar el día de hoy, vamos a estar abordando las temáticas del derecho a la educación en Panamá. Vamos a estar haciendo los próximos meses un análisis sobre el acceso a la educación en Panamá, el derecho a la educación y sobre todo cómo se desarrolla en estos aspectos. Recordarles que Camino de Encuentro es un programa que coordina Fe y Alegría en alianza con Solidaridad y Misión, y que se transmite cada 15 días a través de Radio Claret y se retransmite todos los jueves a las 8:30 de la noche para Radio Hogar. Que este programa, que tiene como sentido la formación y la educación comunitaria, busca hacer un proceso de reflexión integral sobre el trabajo que realizan nuestras comunidades, nuestros agentes de pastoral, líderes comunitarios, pero también busca incentivar un diálogo sobre los procesos sociales, sobre las distintas realidades que vivimos como país y que nos permitan. Por eso que a partir de este martes 21 de abril y los siguientes martes vamos a estar hablando sobre la realidad de la educación en Panamá, cómo se concibe el sistema educativo, cuáles son los retos, también cómo podemos colaborar desde la iglesia, desde nuestras organizaciones comunitarias, de nuestros movimientos pastorales a fortalecer la oferta educativa. Pero no solamente a fortalecer la oferta educativa, sino a la construcción de una cultura educativa en el cual ningún niño, adolescente o persona quede excluido de recibir un proceso de educación formal o no formal. Y bien, hoy vamos a iniciar este diálogo conversando con Yair Velázquez, que él es parte del equipo del diputado Jorge Brois. Ellos son de la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Nacional, con el cual vamos a estar haciendo este primer programa, en el cual vamos a estar haciendo un recorrido sobre la situación actual de nuestro sistema educativo. Bienvenido, Yair. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros, desde el equipo del diputado Jorge Bloise, pedimos primera instancia disculpas porque el diputado se encuentra en este minuto en el pleno de la Asamblea. Como es de conocimiento público, el pleno funciona a esta hora y les hubiese encantado poder estar aquí para explicar un poco sobre el tema educativo, pero estamos aquí con todo el gusto de poder compartir un poco de las cifras del estado real del sistema educativo, lo que hemos realizado desde la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, encaminado también en esa reforma que aspiramos que pueda ocurrir en el sistema educativo. Bien, muchas gracias, Yair, por participar con nosotros, y también un gusto y nuestros saludos al diputado Jorge Brois, que cuando le compartimos sobre esta iniciativa estuvo muy anuente a participar con nosotros, y sobre todo en este proceso del programa que estamos llevando desde Fe y Alegría para educación para comunidades y personas en situación de vulnerabilidad, en el cual queremos seguir apostando al acceso a la educación y a la construcción de un procesos educativos formales y no formales en Panamá. Y bien, antes de continuar este diálogo, vamos a escuchar un poco de estos hitos que marcaron, puesto que el año pasado y durante todo lo que ha sido 2025 y parte de lo que va del 2026, Fe y Alegría Internacional, pero también Fe y Alegría Panamá han estado celebrando este proceso de aniversario. Fe y Alegría Internacional tiene 70 años que inició como movimiento, cuando inició en Caracas, Venezuela, y se fue extendiendo a toda Latinoamérica, y en Panamá tiene 60 años de presencia. Queremos conocer un poco los hitos que han acompañado a Fe y Alegría
en esa construcción y en ese camino de conocimiento que hemos ido haciendo por el derecho a la educación de las comunidades vulnerables y de personas. Como lo dice el lema, ¿no? Fe y alegría llega allí donde se termina el asfalto. Donde se termina el asfalto, inicia la misión de fe y alegría en estos contextos, en las zonas más vulnerables, acompañando y haciendo vida, ¿no?, el derecho a la educación. Adelante, cabina. «70 años después, Fe y Alegría sigue siendo una oportunidad viva para transformar, acompañar y creer. Una oportunidad para agradecer a Dios, a las comunidades, a los educadores, a cada niño y niña, a quienes han sostenido este sueño con generosidad y compromiso. Con cada vela encendida en nuestras vigilias, con cada retiro vivido en red, dimos gracias por tanto camino compartido. 70 años también fueron una oportunidad para celebrar la vida, la fe y todo lo que hemos construido juntos y juntas. Lo hicimos en cada rincón del mundo, desde República Dominicana hasta Colombia, donde los eventos públicos nos recordaron que Fe y Alegría es encuentro, es comunidad, es pueblo en camino. Volvimos a la chispa fundante, a la voz del Padre Velas, al corazón de nuestra misión. Lo hicimos narrando nuestras memorias, publicando el libro 70 años educando corazones, rescatando historias vivas en cada episodio del podcast Diálogos Educativos. También fue tiempo para mostrar lo que somos, lo que hemos hecho y lo que aún soñamos. Lo hicimos con la memoria federativa, con los webinars internacionales, con el video conmemorativo que unió nuestras voces en una sola esperanza y con la movilización de las distintas Fe y Alegría en el aniversario del movimiento. Lo hicimos con los comerciales de televisión que construimos, destacando 3 historias de vida de Brasil, Paraguay y Venezuela. Voces que evidencian el poder transformador de la educación y de Fe y Alegría. Lo hicimos alzando nuestra voz en la Conferencia de Financiación para el Desarrollo en Sevilla y en la COP30 en Brasil. Y por supuesto, soñamos con nuevos caminos, con más jóvenes contando sus historias, como en el concurso Narrar para Transformar. Soñamos con una educación con corazón que siga llegando donde termina el asfalto y comienzan las oportunidades. Soñamos con una serie de prácticas pedagógicas y educativas exitosas que enriquezcan nuestro quehacer como movimiento internacional de educación popular, como se evidenció en nuestra Feria de Prácticas Innovadoras. Todo comienza en Fe y Alegría, 70 años educando corazones. 70 años educando corazones, Fe y Alegría Internacional, 60 años Fe y Alegría de presencia en Panamá. Y en estos 60 años de presencia en Panamá, desde que se inició con la visita del Padre Vela, fundador de Fe y Alegría, del movimiento de Fe y Alegría en Venezuela, al barrio de Curundú, en esta zona, ¿no?, donde actualmente se encuentra el Colegio de Fe y Alegría, que tiene el nombre, pero que ahora es administrado por el Meduca. Desde ahí se inició un proceso de expansión a distintas zonas. Actualmente Fe y Alegría lideriza distintos procesos en este contexto educativo, todo lo que es el esquema de los proyectos de pilotaje de educación intercultural bilingüe en la comarca Novebugué, en la comunidad educativa de Cerro Toe, con los talleres de aprendizaje de idioma Nove para los docentes que entran allí y que desean aprender, el programa de Tejiendo Amaneceres en las Mañanitas, que busca darle oportunidad de acceso a la
educación a población migrante, sobre todo a niñez migrante que ha decidido, que ha quedado atrapada aquí en Panamá con sus padres mientras hacen su proceso y buscan un sistema educativo formal donde inscribirse, educación comunitaria en la cuenca del río Pacora con el proceso Sembrando Futuro, monitoreo del acceso a la educación y la calidad educativa de la población migrante que entraba en tránsito por el Darién y ayuda humanitaria. Y en este proceso también se han ido construyendo una serie de rutas de acompañamientos, incluso este proceso de incidencia comunicativa que realizamos en alianza con Solidaridad y Misión de los Padres Claretianos. Esto nos conlleva, como dice la frase, no ir de la chispa al incendio, a buscar este contexto y esta dinámica de educación. Y en este proceso, por eso que queremos, estimado líder pastoral, líder comunitario que nos escucha, que estás a esta hora sintonizando, que lo vas a sintonizar más tarde por Radio Hogar, seguir apostando no a la educación como ese mecanismo, como ese sentido de pertenencia y de construcción de un mejor Panamá. Y bien, en esa parte de este diálogo que queremos tener esta tarde, queremos seguir dialogando con el licenciado Yair Velázquez sobre este proceso de las reformas educativas y el diagnóstico que ustedes han hecho sobre el tema de la educación en Panamá. Y bien, licenciado, ¿nos pudiera detallar un poco cómo ha sido esta dinámica, ¿no? Estas luces, vamos a decirle así, ¿no? Luces y sombras que ustedes han ido descubriendo en este proceso del sistema educativo en Panamá y que les han llevado a impulsar este paquete, esta propuesta de reformas que desean hacer al sistema educativo. Bienvenido. Claro que sí, agradecer y felicitar, por supuesto, todo el trabajo que ustedes están realizando. Es parte también de lo que hemos compuesto en esta nueva reforma, y es que las organizaciones de sociedad civil, las iglesias, los clubes cívicos, son parte también de esa comunidad educativa que ofrece ese respaldo a los centros educativos. Y para poder partir, obviamente, hay que entender que nuestro sistema educativo no puede seguir ignorando la realidad que está viviendo. Muchas comunidades que mencionaste, muchos de los estudiantes y muchos de los niños, niñas y jóvenes donde nacen están determinando el futuro educativo y, por supuesto, el futuro de su vida. Cuando analizamos el sistema educativo hay que entender un poco en que los estudiantes panameños tienen en zonas urbanas 9 años de escolaridad, en cambio los que están en las comarcas tienen 4 años de escolaridad. Es decir, que hay una gran diferencia entre los niños que están en las zonas urbanas y por supuesto en las comarcas, y eso está ocasionando que condenemos por supuesto a los niños al no ofrecerles una escuela y al no ofrecerles una educación. Por consiguiente, obviamente son ciudadanos que no van a lograr poder ser productivos en su vida, poder emprender y demás. Esa es la realidad que el país no puede ignorar, y que lamentablemente para poder tener el desarrollo pleno se requieren 14 años de escolaridad, y es parte de lo que dentro de la reforma propuesta por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte y el diputado Jorge Bloise ha mencionado, de poder garantizar que desde el preescolar hasta el duodécimo el estudiante pueda tener el centro educativo y por supuesto las competencias básicas en torno a eso, y pueda acceder obviamente a la universidad. Cuando nosotros analizamos también el sistema educativo para la ciudadanía, nosotros tenemos que mencionar que los resultados de las pruebas internacionales, que muchas veces se mencionan y escuchamos en las noticias, leemos en los periódicos o escuchamos de los docentes, pruebas nacionales como PISA, prueba ERCE que realiza la UNESCO, o la prueba nacional Crecer, nos dan una radiografía de cómo aprenden nuestros niños en los distintos niveles académicos versus, por supuesto, el mundo y versus Centroamérica. Y para tener una idea, la prueba ERCE que realiza la UNESCO en el año 2019 ubica a Panamá entre los lugares de alrededor de 600 a 700 puntos, muy similar a Nicaragua y al igual que El Salvador. Pero cuando vamos a observar cómo invertimos como país y cuánto destinamos al Ministerio de Educación, se observa, por supuesto, que
Panamá invierte más que el resto de Centroamérica, pero Costa Rica, que invierte menos, está teniendo mejores resultados y mejores niños que están aprendiendo en las aulas. Entonces también el lugar a nivel de calidad o de lo que enseñamos no está logrando que los niños puedan leer, puedan comprender lo que están leyendo, puedan incluso ver algo más allá que tiene que ver un poco con eh, qué es una noticia, qué es un fake news o cosas así de la vida real. Cuando analizamos incluso los detalles de la prueba PISA, remitiéndonos al año 2009, Panamá en el área de lectura tenía 376 puntos versus PISA 2018 que estaba teniendo 377 puntos y en 2022 392 puntos. Esto es muy importante y por eso nosotros abogábamos un poco a que se pudiesen hacer pruebas nacionales y por supuesto la prueba PISA para entender cómo habían aprendido los niños, niñas en la pandemia, que sabemos que no estaban aprendiendo de la forma adecuada. Y esa es una de las grandes deudas. La realidad que no podemos ignorar y es que 9 de cada 10 niños de sexto grado no alcanza el nivel mínimo esperado en el área de matemáticas. Y por eso es que nosotros, a partir de esto y también entendiendo un poco la administración del sistema, que es un poco centralizada, también el estado de las infraestructuras escolares, que sabemos que en muchos del país hay escuelas ranchos, hay escuelas que no tienen insumos básicos, desde libros de textos, alimentación escolar y demás. Nos encaminamos, por supuesto, desde el año 2024 a realizar una propuesta en firme, en el caso del diputado, para presidir la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Es hasta agosto del 2025 que ingresa el diputado y que encaminamos este proceso de reforma educativa basada en 5 áreas temáticas que tienen que ver con la calidad, la equidad, la formación docente, la gestión del ministerio y por supuesto de la inversión. Pero eso es una mirada de cómo estamos en el sistema, es muchos de los grandes desafíos que tiene el sistema y eso data de años, no solamente al tema de la legislación, que podemos entrar a verlo un poco más a detalle, pero es parte de los grandes problemas que estamos teniendo. Ciertamente que es una parte muy interesante del tema, ¿no? Porque sí, como país somos, creo que hace poco también se aprobó el tema del Producto Interno Bruto, ¿no? En unos El gobiernos anteriores, 7%. que es una inversión amplia para el tema educativo y sobre todo debería pues, representarse en calidad y sobre todo en equidad de acceso a la educación. Pero realmente, y una de las cosas que a veces cuando nosotros trabajamos, sobre todo con los jóvenes, y uno ve esto, a veces uno ve un poco como la dinámica de la apatía, sobre todo cuando ya van entrando al tema de bachillerato, porque sienten, o ahí en algunos casos lo han sido así como expedito, ¿no? Sienten que la educación ya no les genera el tema de antes, de movilidad social, de poder acceder a un empleo, carreras que también son muy factibles para estudiar, el tema de tecnología, el tema ¿no? de estos componentes a veces son muy costosas o no hay una equidad para el tema de acceso. Entonces, sobre todo empieza a haber ¿cómo decir? Un abandono escolar, el deseo del abandono escolar, porque necesito tener ingresos inmediatos, porque seguramente si espero a terminar el bachillerato, no voy a poder acceder a una universidad. Entonces también es una pérdida de talento, una pérdida de personas capacitadas que puedan apostar a una mejor sociedad. Y esto lo vemos así en el caso del área urbana, pero cuando vamos al área rural, pues aspectos no, como el tema mismo yo recuerdo mucho hace 2 años, cuando iniciamos el proceso de educación intercultural bilingüe en la comunidad educativa de Cerro Toe. Estuvimos un día y no llegó nadie al colegio, simplemente estaban los docentes, pero no llegó nadie al colegio, y yo le preguntaba al director, pero ¿y los estudiantes por qué no han llegado y esto? Y me dice, simplemente tienes un punto casual, está lloviendo mucho, nadie va, o sea, realmente aquí tenemos la práctica de si los estudiantes saben de que llueve demasiado, no asistan al colegio, porque es mejor garantizar la vida que perderla por ir a acceder a un derecho.
y es ciertamente, ¿no?, cuando tu vida corre riesgo por acceder a un derecho que ha sido lamentablemente la noticia de los últimos días, en el caso de la comarca Nove Burgué, donde han muerto varios estudiantes al cruzar los ríos o puntos de ríos donde simplemente pues no hay puentes y no hay una garantía. Pero también otro de los aspectos, y en esa parte yo lo vi mucho sobre todo cuando trabajaba en la zona de Río Indio, y ahí aprovecho enviarle un saludo a las comunidades de Río Indio, que siempre están anuentes al programa, que lo escuchan y ciertamente están también ansiosos de estos procesos de formación que se dan a través de la radio. El tema del acceso a la alimentación, niños que van a la escuela y que ciertamente no tienen garantía de tener acceso a la alimentación, o van a la escuela buscando un acceso a la alimentación. Entonces, hay inversión en educación, hay inversión y hay recursos que se generan, pero esa brecha totalmente no permite garantizar ciertamente un sentido de un sistema educativo formal. También otro de los aspectos importantes, y yo lo veía así, yo me formé en el sistema educativo formal panameño. Yo tuve todo mi proceso formal, pero una de las cosas que yo sí puedo reconocer que no fue hasta que me salí a estudiar afuera que pude tener una formación integral en todo lo que era el tema de tecnología, de manejo básico de cosas como Word, Excel, que realmente marcaban una diferencia tal vez con mis compañeros que eran de Costa Rica o de Nicaragua o de otros países, porque ciertamente se esperaba que alguien que viene de Panamá, donde se invierte en educación, donde hay un país donde tenemos un ingreso fijo que es por el canal, que nos permite tener apostar a una mayor igualdad social, habían elementos de compañeros que éramos de Panamá, que no manejábamos el inglés, que no sabíamos manejar el tema de todo tecnológico, y en cierta forma no culpo a mis docentes que me formaron, porque fueron muy buenos docentes y me incentivaron en el proceso del pensamiento crítico, de apostar por el tema social, pero en cierta forma reconozco que habían limitantes que nunca llegaron. Una de las cosas interesantes es que ciertamente, y eso sí lo veo hoy en día, yo estudié en una escuela, desde mi propia experiencia, conversando un poco aquí, ¿no? Yo estudié en una escuela que era bachiller agropecuario. En cierta forma, algo que nunca faltó en esa escuela fue el tema de acceso a la alimentación. Era garantizada durante todo el año porque la escuela producía lo que sus estudiantes comían, y en cierta forma eso permitía. Pero hoy en día también vemos demasiado rezagado. Cada vez es más común que el Ministerio de Educación busque eliminar los fondos de inversión agropecuaria. Entonces, en cierta forma, se basa todo más a contrato de leche y galleta, y uno se queda así como que una leche y una galleta no es una necesidad nutricional tan fuerte. Pero en esta apuesta me ha parecido interesante cosas que usted ha mencionado, el licenciado Yair, ¿no? El tema de las pruebas de diagnóstico educativo que nos ponen, ¿no? Que nos hablan de una desigualdad, educativo, el tema, ¿no?, de la inversión, mucha inversión, pero muy poco resultado, y pues la falta de infraestructura, ¿no? Escuelas ranchos, escuelas que no están terminadas, o simplemente escuelas que han sido abandonadas. Entonces, en esa parte, y otra cosa que me parece que usted dijo al inicio, ¿no?, también es en la parte del apoyo. Yo siento que, y en experiencia de compañeros que tienen más años de trabajar en Fe y Alegría, antes había más apertura desde el Ministerio de Educación también a trabajar con organizaciones, organizaciones internacionales o organizaciones que entran dentro de la lógica de la educación, pero que lo trabajan desde otra forma. En el caso de Fe y Alegría, que lo trabajamos desde el enfoque más de educación popular, más desde elementos ludopedagógicos, pero que son parte también del desarrollo integral. Y me parece muy interesante que en la reforma se apuesta a eso, ¿no?, a integrar estos organismos también a las comunidades educativas, y no solamente cerrar a la comunidad educativa que sean los padres de familia y docentes de un determinado colegio, a que ellos son la comunidad educativa, sino ese proceso integral de una comunidad que se educa y que se forma. Y en este proceso de las reformas que han ido ustedes construyendo, ¿cuáles son los principales retos a los que ustedes se han ido enfrentando en esta dinámica? Mencionarle que ha mencionado varios puntos muy válidos, sobre todo relacionado al tema de gestión, que obviamente es lo que nos indican las pruebas estandarizadas internacionales y los resultados que obviamente realizan al país
en torno al tema de gestión. Grandes de los desafíos que tenemos en el ministerio que hace mención tienen que ver obviamente a un sistema muy centralizado y a la toma de decisiones que suceden desde la planta central y posterior llegan obviamente a las regionales y por supuesto a los centros escolares. Por eso es que nosotros apostamos, y lo menciona la Ley 50 del año 2002, de un proceso de descentralización de las funciones y de lo que el ministerio puede hacer desde la regional en torno a los pilares que has mencionado, un poco el mantenimiento de los centros educativos, la parte de insumos, la alimentación escolar. Sabemos que existen este tipo de fondos como el Fondo Agropecuario y por supuesto el Fondo FESE, que ayudan al centro educativo no solamente a que exista una licitación referente al tema del vaso de leche o la crema o la galleta, sino que también pueda existir la alimentación escolar, y es parte de lo que se también está apostando en el tema de garantizar una inversión, pero una inversión basada en resultados y una inversión basada en eficiencia, pero también lo que requiere el sistema en torno a las áreas pedagógicas. Sabemos que un poco que el centro educativo, el aula, debe funcionar con los textos escolares, con la planificación, con los talleres pedagógicos, pero no solamente ocurre con el docente, sino que también alinea un poco lo que has mencionado de las organizaciones de sociedad civil y clubes cívicos, que son parte fundamental en muchos centros educativos de todo el país que realizan este tipo de procesos. Lo otro que has mencionado y que nosotros lo hemos indicado, por supuesto, en este tipo de reformas, es también garantizar la educación con acceso. Y obviamente la educación con acceso tiene que ver con lo que mencionaste, de que puedan existir calendarios diferenciados según región educativa, porque parte de los grandes problemas es que sabemos que existen algunos lugares con limitaciones y el cambio climático que hace que los ríos tengan estas crecidas, y producto de eso tengamos estudiantes que caminen hacia las escuelas e incluso puedan perder la vida, como ha ocasionado y ha ocurrido, perdón, en ocasiones anteriores. Y es parte de lo que apostamos, calendarios diferenciados, y estos calendarios diferenciados lo que apuesta es que nosotros podamos tener, según región educativa, calendarios adaptados para que los estudiantes en tiempo de zafra o en el caso del tiempo climático no puedan ser afectados. Obviamente es un plan muy interinstitucional que debe ocurrir desde los ministerios, y obviamente la Asamblea ofrece las herramientas a nivel legal, pero que no solamente es construir una escuela, sino cómo garantizar el desarrollo pleno a partir de la construcción de la escuela, desde el centro de salud, el tema de carretera, el tema de puentes y la inversión obviamente hacia esas regiones más apartadas, en ofrecerles y garantizarles que ahí es donde ocurre obviamente el desarrollo no solamente del centro educativo a nivel de competencias y habilidades del estudiante, sino el desarrollo pleno de las comunidades. Alineado un poco a la pregunta que haces mención, nosotros en la reforma hemos incluido una serie de grandes oportunidades que tiene el sistema a nivel de gestión propiamente, y la parte de recursos, porque sabemos que los recursos no llegan propiamente a los centros escolares o no llegan en los tiempos determinados para poder ejecutarlos a nivel de infraestructura, a nivel de mantenimiento, a nivel de insumos. Muchos centros educativos, como los que mencionaste, el IPT, requieren insumos necesarios para poder desarrollar, ya sea a nivel agropecuario o a nivel técnico, su proceso pedagógico y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, parte también de lo que apostamos, también ofrecerles la parte de equidad. Sabemos que hay regiones y centros educativos que requieren mayores recursos, y para eso obviamente requerimos que sean recursos diferenciados según región educativa y según centro escolar también. Es parte de lo que hemos incluido en esta reforma, y a nivel de calidad obviamente hemos considerado muchas cosas que puedan beneficiar, desde un bachillerato internacional que existe también por ley, pero que le permita a los centros educativos oficiales tener esta modalidad con bachilleratos internacionales para que los estudiantes puedan ser en esta particularidad
puedan desarrollarse hacia un mundo productivo o hacia un mundo globalizado y competir con otros estudiantes del mundo a través de este bachillerato internacional. También el bachillerato de formación dual, que le permite al estudiante la parte de poder aprender, pero a la vez practicar en las áreas estratégicas, dependiendo de las modalidades que existan. Es parte de lo que hemos incluido a nivel de calidad, tiene que ver mucho con el currículum, con los estándares, con la planificación pedagógica del docente. Hemos agregado incluso también que los docentes puedan formarse adecuadamente a través del Instituto de Perfeccionamiento Docente, conocido como el IPEVI, que fue creado en su momento a través de una AIP. Y esto garantiza que el docente no solamente reciba una vez al año, en una semana determinada, una capacitación, sino que realmente sea un proceso continuo, de formación continua, que garantice obviamente una formación que le brinde a los estudiantes lo que estén requiriendo. Bien, bueno, antes de ir a una pausa musical, recordarles que estamos aquí en tu programa Caminos de Encuentro. Estamos iniciando la serie radial sobre derecho a la educación. En los próximos meses vamos a seguir abordando este tema. Hoy estamos hablando con el licenciado Yair Velázquez, que es parte del equipo del diputado Jorge Broyce, que están llevando a través de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte este paquete de reformas al sistema educativo. En esta primera parte estamos iniciando con lo que es un diagnóstico. Ciertamente podemos decir pues que es la constante realidad que vemos en redes sociales, en noticias, todo lo que conlleva el tema educativo, también a través de lo que algunos docentes que también son parte de este proceso de formación van comunicando la realidad de sus colegios, pero en cierta forma pues esto nos permite a nosotros ir generando una estructura, sobre todo para ir formándonos. Vamos a ir a esta pequeña pausa musical y al regreso vamos a seguir hablando con el licenciado Yair sobre este proceso, ¿no? de la realidad de nuestro sistema educativo y este proceso de reformas que se quiere encaminar para poder seguir apostando a una educación de calidad, a un sistema educativo, ¿no? para un pueblo panameño que espera, yo creo que ampliamente, una reforma y que permita sobre todo seguir accediendo a una educación plena y equitativa. Adelante, cabina. Hay que romper las barreras, tienes que alzar tu voz y así encontrarás el camino para crecer, para ser mejor. Ir construyendo tus sueños con fuerza y convicción, y cambiarás tu destino, serás bendecido por la mano de Dios. Súbele el volumen a tu fe, con alegría, con alegría. Súbele el volumen a tu fe, con alegría, con alegría. ay, súbele, súbele, Súbele,
volumen a tu fe. Súbele, súbele, súbele volumen a tu fe. Súbele, súbele. Bien, estamos de vuelta aquí en tu programa Caminos de Encuentro, luego de esta pausa musical en el que hemos escuchado la canción Sube el volumen a tu fe. Es un video también de nuestra compañera, obra hermana, Fe y Alegría Venezuela, un poco interesante sobre la dinámica de los colegios que están allí y expandirle pues que Fe y Alegría está presente en más de 70 países, ¿no? Y que va desarrollando todo este proceso de acceso a la educación, el contexto educativo, la calidad educativa y todo lo que conlleva, ¿no? Los procesos de formación de educación formal y no formal. En este proceso, ¿no? Vamos haciendo ese diálogo en este proceso de escucha. También a todos los que ahorita nos sintonizan y que nos están sintonizando a través de el canal de YouTube de Radio Claret, donde estamos transmitiendo en vivo este programa, recordarle que pueden hacernos preguntas y respuestas, también algunas dudas que tengan las pueden hacer llegar allí. Le enviamos un saludo a la señora Mercha Valencia, que está en sintonía, quien es la coordinadora del programa de Tejiendo Amaneceres, de Fe y Alegría, y también pues hacerle llegar un recorderis que si en este caso escuchaste este programa a través de Radio Hogar, puedes hacer llegar tus preguntas, comentarios o también sugerencias para esta serie radial al 6866-2459. 6866-2459. En este número de WhatsApp puedes hacer tus comentarios, puedes ir también acercándote a estos procesos de formación que está haciendo Fe y Alegría, no solamente de manera presencial, sino también de manera virtual. Hace poco, el día sábado, teníamos toda una presentación con parte de los docentes que están iniciando este proceso de formación. En la escuela virtual de Fe y Alegría. Fe y Alegría tiene una escuela virtual para docentes, para líderes comunitarios, para los que se quieran inscribir y conocer también. Pueden inscribirnos aquí, pueden buscarnos en Instagram, aparecemos como Fe y Alegría Panamá. Incluso puedes preguntar en tu parroquia si conocen la misión y la obra de Fe y Alegría y que te puedan recomendar con nosotros si quieres conocer más de estos aspectos educativos, si quieres formarte, también si quieres apostar a un tema de pequeña formación no formal en tu parroquia y quieres algunas orientaciones, con gusto son bienvenidos todos a este proceso. Y bien, seguimos esta conversación con el licenciado Jair Velázquez, que es parte del equipo del diputado Jorge Broise y que son de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, y quienes están pues ya ayudándonos en este primer programa de esta serie radial a hacer avances, ¿no?, sobre el diagnóstico del sistema educativo panameño y sobre el paquete de reforma que se están llevando adelante desde esta comisión para incentivar. En este proceso de diálogo también quería, porque sabemos, ¿no?, que la comunidad educativa, tanto los niños, niñas, adolescentes, ¿no?, los padres de familia son pieza importante, también el personal docente. Nos gustaría por lo menos, que creo que en esta parte ir abordando un poco, ¿no?, sobre todo en el tema docente, en la realidad de los docentes. Ciertamente podemos no ver que los docentes panameños tienen un interés por educar, muchas veces se ven enfrentados o superados por la realidad del contexto, ¿no?, en el que tienen que educar, pero sobre todo en esta parte, ¿no?, también sabemos que hay los movimientos magisteriales, los sindicatos y todo este proceso, pero ¿cómo se hacen ellos parte de este proceso también, sobre todo siendo ellos los que también tienen una voz y pueden dar mayores luces, ¿no?, sobre este proceso de escucha y este proceso de dinamizar esta reforma educativa? Y es muy importante para poder construir el sistema que todos queremos, un sistema educativo que ofrezca las mejores condiciones y que nosotros hemos denominado la educación que queremos empieza contigo. En ese sentido, es muy importante mencionar que el sistema educativo ha sido diagnosticado
durante más de 30 años se han hecho reformas profundas al sistema, como fue en su momento la reforma de 1995, la reforma del 2002, la reforma del 2003 y por supuesto que trae consigo la promulgación del texto único de la Ley 47 de 1946 Orgánica de Educación con sus reformas respectivas y que amplía todo este escenario. En ese sentido, desde 1995 es importante señalar que se realizaron de los primeros aportes al sistema educativo y que fue realizado en su momento por la APD a través de la educación, factor prioritario para el desarrollo. Posterior hubo una estrategia decenal de modernización del sistema educativo panameño en el 97 y así sucesivamente hasta el 2017. Se realizó el diálogo Compromiso Nacional por la Educación, en el que más de 8 sectores de la sociedad convocados, entre ellos los padres de familia, que hiciste mención, los gremios magisteriales. Por primera vez los estudiantes participan de un proceso como esto de reforma al que aspiran los estudiantes. ¿Qué queremos nosotros como estudiantes dentro del sistema educativo? Posterior también lo que fue el Consejo de Rectores de Panamá con todas las universidades oficiales y particulares, la CENACIC, el Ministerio de Educación, el Consejo de los Trabajadores Organizados, CONATO y demás, crearon una hoja de ruta que fue el Compromiso Nacional por la Educación con sus 37 políticas públicas y 241 líneas de acción en las que se encaminaban estas políticas educativas. Posteriores hubo también aportes de la sociedad civil que se hicieron a través de 19 para el 19 y 24 para el 24 de Jóvenes Unidos por la Educación y por supuesto lo que escuchamos en su momento en el gobierno pasado que fue el Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas, en el que también habían propuestas educativas en torno al sistema, que fueron alrededor de 25.000. Todo esto es parte de la base que nosotros hemos construido para ofrecerle al país un proyecto de ley que responda, uno, a las necesidades del sistema educativo, a la participación de los diversos actores y de respetar los acuerdos y consensos logrados desde el 95 a la fecha, que en 1995 las mismas problemas que enfrenta el sistema son los que estamos teniendo actualmente. Y eso nos llevó a nosotros el año pasado a tener una serie de reuniones. Obviamente la comisión sesiona miércoles tras miércoles, pero también sesiones posteriores a esas sesiones ordinarias que nos llevaron a presentar que la Comisión de Educación, Cultura, Deporte, presidida por el diputado Bloise, iba a realizar este proceso de reforma educativa anunciada en diciembre del año pasado. Y que en su momento también en enero nos tomó por sorpresa también lo mencionado por el presidente de la República, donde también hacía mención también de una reforma educativa, y es muy importante entender que los dos procesos que actualmente existen, que es la Asamblea Nacional y por supuesto el Ministerio de Educación, son procesos independientes. Nosotros como Asamblea Nacional también tenemos la facultad constitucional, artículo 164, las leyes se originan en la Asamblea Nacional. Hay leyes que son ordinarias y orgánicas. El caso de la ley orgánica es orgánica por sí, puede ser modificada por una comisión permanente y eso es lo que nos permite a nosotros poder hacer este ejercicio, este mandato de poder construir este proyecto basado en los consensos que les he mencionado, pero también a partir del 23 de enero de este año nosotros tuvimos un foro con exministros de la región, que fue el caso de María Victoria Angulo, exministra de Colombia, que en su momento tuvo la oportunidad de hacer reformas profundas al sistema educativo colombiano, al igual que la exministra Montserrat Creamer, y en su momento le tocó construir una ley muy similar, orgánica, en el Ecuador, que pasó por un proceso de plebiscito, pero posterior ella se vuelve ministra de Educación y le toca poder ejecutar per se la reforma estructural del sistema ecuatoriano. Son personas que llevan más de 30 años en los sistemas educativos. Al igual tuvimos la oportunidad de tener a Andrés Leiser, el creador de la prueba PISA y miembro de la OCDE en Panamá, al igual que su representante Tuve Hallgren, quienes nos dieron una perspectiva de lo ocurrido a nivel internacional en este tipo de reformas y que consigo qué recomendaciones podía tener en Panamá
alineado a esos consensos que ya habíamos tenido. En el mes de febrero y marzo tuvimos mesas intensas con 8 sectores, muy similar a las del compromiso, donde los estudiantes, los padres de familia, la empresa privada a través del CONEC, el CONATO, el Consejo de Rectores, la CENACIP y otros actores pudimos reunirnos en la Asamblea Nacional para ir construyendo y ir analizando, por supuesto, la ley orgánica. Hay muchas válidas de la ley orgánica, otras que requieren sus adecuaciones y que obviamente se encamina en este proyecto de ley que será presentado en estas últimas semanas de abril y que responde obviamente a ese consenso de los diversos actores, no solo de los que estuvieron en la Asamblea, sino de las giras de trabajo que ha tenido esta comisión a nivel nacional, que son más de 11 regiones educativas que hemos visitado, desde Chiriquí, Veraguas, Coclé, Colón, Panamá Oeste, Panamá Este, Panamá. Hemos tenido diálogos con personas de las comarcas, distintos actores del sistema educativo e incluso organizaciones de sociedad civil que están inmersas en el sistema educativo y que nos han ofrecido todos estos insumos para que como comisión podamos presentar esta reforma que aspiramos pueda ser alimentada con lo que el Ejecutivo traiga en su momento ante la Asamblea Legislativa. Es muy importante mencionar que 2 órganos del Estado, como es la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, estemos de acuerdo en que el sistema educativo requiere una transformación completa, y esa transformación obviamente no solamente debe ser cosmética, sino que podamos ofrecerles todas las herramientas al sistema educativo, desde la alimentación escolar, el transporte, las aulas dignas, los insumos, los textos escolares, demás cosas que el sistema requiere. Eso es un poco lo que ha hecho la Asamblea Nacional en este entorno, y me hacías otra segunda pregunta que tiene que ver con los docentes. Nosotros en el texto que hemos trabajado y parte de los consensos que se han creado es que exista la formación inicial del docente, mejorar la calidad del docente a nivel inicial, porque sabemos que al igual que las experiencias internacionales y la evidencia te indica que el docente es quien es el encargado de poder desarrollar pedagógicamente las competencias, las habilidades y destrezas de los estudiantes, es el facilitador. Y sabemos que si nosotros invertimos en los docentes, el sistema cambia, y es parte de la evidencia internacional. Por eso parte también de los consensos y de lo que nos han indicado los gremios magisteriales son aportes muy importantes. Muchos te hablan de la evaluación, te hablan de la formación inicial, la parte de la interculturalidad bilingüe, no solamente en las comarcas, sino también en el idioma inglés y, por qué no, en otras lenguas y otros idiomas, entendiéndose el mandarín, entendiéndose el portugués, el italiano y demás, que son parte de lo que los estudiantes panameños deben tener competencias en esas áreas. Es muy importante que en algunas ocasiones escuchábamos ministros señalar que no era necesario que los estudiantes pudiesen compararse con estudiantes de Suiza, con estudiantes de Japón, pero en un mundo globalizado, iniciamos incluso este programa mencionando que parte de los ingresos que tiene este país es producto del canal, y parte de los socios estratégicos y quienes navegan a través de nuestros canales son estos países que están desarrollados, y parte de los que también ofrecemos esa atención. Y nosotros como panameños deberíamos tener estas competencias. Ya lo estamos haciendo, ¿por qué no profundizarlo en el sistema educativo y que todos los estudiantes panameños, indistintamente de donde nazcan, puedan tener las competencias en estas áreas estratégicas? Y por eso es que parte de las propuestas encaminadas de muchos de estos gremios tienen que ver en estas áreas. Y esto es lo que apostamos desde la Asamblea Legislativa. Y la verdad, creo que ahora todos tenemos una tarea, y bueno, yo la he estado haciendo porque tengo que ir preparando, incentivar el diálogo con los equipos docentes que se están preparando, con los líderes comunitarios, pero creo que todos tenemos una tarea, y creo que el licenciado Yair nos decía algo muy importante. Las últimas semanas se va a ir y empezar a discutir este paquete de reformas. Muy interesante, y este es para que iniciemos este proceso de esta tarea, ¿no? Una frase que usted dijo, que es que el tema, ¿no? La educación que queremos inicia contigo, o sea, inicia con un sueño que tengamos todos los que creemos que en un sistema educativo fuerte y sólido. Y si ustedes entran, ustedes ponen en su buscador en Google diputado Jorge Broyce o comisión de
de Educación y Deporte van a encontrar allí muy factibles los documentos para ir leyendo estas reformas, las propuestas que se tiene. También en esa parte, ¿no?, ir conociendo esta propuesta de ley, que estas reformas que se van, para que las podamos también ir haciendo parte, ir incorporándola, la podamos también ir incentivando, ¿no? Porque este es el proceso, no solamente que se quede, que salga de la Asamblea, sino que la podamos acoger y la podamos ir desarrollando en estos procesos para esa educación que queremos. Yo creo que también es interesante que en este diálogo que hemos ido teniendo poco más ya de, bueno, pasado ya los 50 minutos, hemos ido haciendo la parte, ¿no?, de ir viendo esta parte, ¿no?, de todo lo que, de este diagnóstico, ¿no?, de la inversión que se da para educación, pero que los resultados no generan un impacto, ¿no?, o son muy pocos los impactos. El tema del desarraigo educativo, el tema de la desigualdad de la educación, el tema, ¿no?, del perfeccionamiento docente, el tema de cómo se conforma la comunidad educativa, las apuestas desde las organizaciones de la sociedad civil también que apoyan e impulsan la educación. Yo creo que también es interesante que este programa se está haciendo en este contexto cuando ya se está en mira, ¿no?, a presentar el paquete, ¿no?, de reformas en la Asamblea, porque eso nos ayuda sobre todo a irnos preparando para también ir incentivando el diálogo, como siempre lo decimos, a través de las redes sociales, en sus grupos parroquiales, en los grupos de cuando nos reunimos los sábados a tener las clases de los reforzamientos de Tejiendo Amaneceres, allí podamos ir apostando a ese diálogo y a comunicarnos y a ir tomando en serio los temas que como país nos deben interesar y que para ir siguiendo construyendo participación. Igual a, Sí. a las comunidades que están en difícil acceso y que no pueden acceder a la internet y quieren recibir los documentos, saben que nos pueden escribir al WhatsApp 6866-2459 y con gusto nosotros le hacemos llegar los documentos ya descargados, porque se pueden descargar en PDF, para que también lo tengan, puedan tenerlo y puedan también hacer su aporte para este diálogo. Y bien, ya nos quedan algunos últimos minutos antes de terminar el programa de hoy. Le doy la palabra al licenciado para algún mensaje final que nos quiera compartir. Sí, no mencionar que siempre en este tipo de espacios donde estamos, en la iglesia, en la comunidad, en la casa, mencionamos y escuchamos mucho que Panamá es desigual, y no por otras cosas, sino es porque nuestro sistema educativo es desigual, es que el país es desigual. Entonces, por eso es que nosotros hemos apostado a esta reforma educativa desde la Asamblea Nacional. Fue una propuesta del diputado y, por supuesto, de muchos de los diputados que han presentado iniciativas legislativas para mejorar el sistema educativo, y parte de lo que aspiramos es que esta educación pueda ofrecerle a los estudiantes y cumplir esos sueños de ser médico, ser docente, ser incluso una autoridad además, o ser emprendedor más allá de empresario. Esto es parte de lo que apostamos, mencionarte solamente eso, porque en muchas ocasiones siempre nos quedamos en que el país es desigual, y se repiten estos ciclos de pobreza, y rompiendo con este paradigma de ofrecerles al sistema y por supuesto a la sociedad un nuevo sistema educativo que tenga todos los requerimientos. Obviamente, como Asamblea ofrecemos el instrumento legal, le corresponde al Ejecutivo ejecutar obviamente todo este esquema de política educativa. Los invito a que puedan entrar a la página del diputado jorgebloise.com, encontrar toda la información de la reforma educativa, agradecer a los que puedan compartir con aquellos que no tengan este tipo de información o acceso, y esperamos que desde la Asamblea poder ofrecerle. Haremos consultas regionales, ya hemos estado viendo a cada región educativa hablando de esto. Esperamos en las próximas semanas poder estar en Bocas del Toro, en Darién, en Azuero, en Gunayala y en la comarca Nobuglé, compartiendo un poco de la educación que queremos, escuchándolos y por supuesto retroalimentándonos para ese primer debate que debe ocurrir posterior al 1 de julio, cuando tengamos dos proyectos de ley por parte del Ejecutivo y el que emana de la Asamblea Nacional. Agradecerles el espacio y felicitarlos por hablar de educación en este minuto. Gracias, gracias.
Ya a los que están conectados en YouTube ahorita mismo en el en vivo, se les ha enviado el enlace de la página del diputado Jorge Brois, donde la pueden buscar, que algunos estaban consultando dónde podían, ya tienen el enlace, se les va a estar haciendo llegar también por WhatsApp a los que están en los grupos de formación para que la puedan leer. Y también un saludo que nos envía a Sally Frías, que dice que es interesante que esta información se esté dando, pues porque no se tocan muchos de estos temas. Igualmente aprovecho aquí para extenderle otra invitación. Yo creo que una de las cosas que he visto, y por el tema con las personas que están conectadas y los que están, algunos por WhatsApp, es que están muy interesados y quieren leer el tema de la reforma. No sé si podemos contar con usted el siguiente martes, sería martes 5 de mayo, para que podamos hablar un poco más, no tanto un diagnóstico, sino más bien desde las líneas de la reforma, los impactos que se quieren lograr desde eso. Si nos podría acompañar para poder seguir construyendo este diagnóstico y también viendo la ruta que va tomando este paquete de reforma. Si nos pudiera, sería muy interesante que nos pudiera acompañar el 5 de mayo. Claro que sí, puedo verificar la fecha y con todo el gusto, si no el 5 de mayo, posterior al 5 de mayo, poder compartirles y hablarles acerca de cada una de las áreas que hemos presentado en este paquete de reforma, que como te comentaba, se va a presentar. Hay cosas muy buenas en la parte de calidad educativa, en la parte de gestión, en la parte de inversión, cómo garantizarlo, pero cuenten con ello para nosotros poder compartir y que la ciudadanía sepa lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional. Es muy importante. Incluso si desean visitarnos cada miércoles, bueno, mañana tenemos sesión de la comisión, pueden también acudir a la comisión a escuchar. Se transmite a través también del YouTube de la Asamblea Nacional, la comisión, así que pueden también observarlo si gustan, pero cuenten con ello. Estaremos aquí nuevamente para explicarles la reforma y todo lo que se está proponiendo a través de los diálogos, a través de las mesas que hemos tenido, y si tienen también alguna idea, pueden también a través de la página web dejarla toda propuesta que ustedes gusten realizar. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Yair. También gracias por ese espacio que nos está brindando para seguir construyendo y sobre todo ir haciendo estos procesos de participación y estos procesos de diálogo, que nos permiten ir construyendo ese Panamá que queremos. Como decía, que la educación que queremos inicia con nosotros, y ese es el sentido, de involucrarnos, de participar, de no solamente soñar que queremos un mejor Panamá, sino apostar entre todos, poniendo nuestro granito de arena para que este Panamá pueda ser distinto, para que pueda ser un país más igual, un país donde podamos tener todos una vida plena. De verdad que muy agradecido, licenciado Yair, con su presencia. Ha sido un gusto también compartir esta tarde de martes con ustedes, a todos los que nos sintonizaron hoy, un gusto que nos hayan acompañado. Nos vemos dentro de 15 días, el 5 de mayo, donde vamos a seguir abordando esta serie radial sobre el derecho a la educación en Panamá, y donde vamos a seguir haciendo un análisis como iniciamos con la serie, cuando hicimos la serie de la cuenca del río Pacora, que hicimos el año pasado. Iniciamos primero con los diagnósticos de todos con la realidad que hay a nivel general, y luego nos vamos a ir a realidades más específicas, que es cuando vamos a tener presente aquí entre nosotros a los compañeros de los distintos centros educativos y líderes comunitarios que se están formando en este programa de educación para la vulnerabilidad, para hacerle frente a la vulnerabilidad, que está llevando adelante Fe y Alegría Panamá con apoyo de Acvenia. Que tengan una excelente tarde y nos vemos dentro de 15 días aquí en Camino de Encuentro, y nos escuchamos todos los jueves a las 8:30 de la noche por Radio Hogar para las comunidades que están en área de difícil acceso. Gracias, licenciado Yair, que tenga feliz tarde. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.